Queridos hermanos, un saludo para todos. Bienvenidos a esta franja Aprender para Crecer. Continuamos leyendo el libro Símbolos en la Biblia del fraile capuchino Herculano Alves. Continuamos estudiando hoy otro símbolo bíblico, árbol. En todas las civilizaciones, el árbol es uno de los símbolos más ricos. El pueblo de la Biblia tampoco podía dejar de ver en el árbol uno de los símbolos más expresivos de su espiritualidad. El árbol tiene que ver con todo lo que es vertical, por las raíces, por el tronco, por las ramas, por la copa que se eleva hacia las alturas. Simboliza la unión del mundo subterráneo con la tierra y con el cielo, la totalidad del universo. En una palabra, el árbol es como un microcosmos, pero el árbol es símbolo también de la vida y de la presencia de Dios en la creación, de la sabiduría divina en los seres humanos, de la vida que nos viene de Dios. La cruz de Jesús es como un árbol de la vida que tiene una relación íntima con el árbol hasta donde estaba clavada la serpiente de bronce en el desierto y que daba vida y salud a quien hubiera sido mordido por las serpientes. En la primavera se festeja el Día del Árbol en todo el mundo. La Pascua, que en el hemisferio norte se celebra siempre en la primavera, es el tiempo litúrgico propio para fijar nuestra mirada en el árbol florido de la cruz. Bastarían estos motivos para reflexionar sobre el símbolo bíblico del árbol, pero hay muchos más. Primero, símbolo de totalidad. Por lo que acabamos de decir, el árbol resume en sí todas las realidades que están en la tierra, las que están en la superficie y las del cielo. En muchas civilizaciones, el cosmos está representado por un árbol gigante, y todos los seres vivos de la naturaleza están directamente relacionados con el árbol. El mundo de las raíces es el del agua y de los reptiles. El hombre y los animales de la tierra viven ligados al tronco. Las aves habitan en sus ramas y todos se alimentan de sus frutos. Por sus raíces, el árbol está ligado al mundo de lo desconocido, el mundo subterráneo, de lo lejano. Por el tronco está ligado al mundo conocido de la tierra, y por las ramas, hojas y frutos al mundo del futuro y de lo ideal, el cielo. En este sentido, en algunas civilizaciones, las estrellas están representadas precisamente como los frutos del árbol cósmico. El árbol se convierte así en el eje que une todas las cosas del mundo. En una palabra, por su verticalidad, el árbol es un camino que va desde el infierno subterráneo al cielo, pasando por la tierra. También por su verticalidad, el árbol presenta cierta semejanza con el ser humano. Las raíces son los pies, el tronco, las piernas, las ramas serían los brazos, la cabeza sería la copa. En este sentido, el ciego de Jericó, al comenzar a ver un poquito, dice: «Veo hombres, son como árboles que caminan». Marcos 8:24. Segundo, símbolo de la vida y de la presencia de Dios. Pero la riqueza simbólica más profunda del árbol está en el hecho de ser expresión de la vida. Se renueva continuamente a partir del alimento que recibe de sus raíces. Sus ramas verdes y sus frutos alimentan a hombres y animales. Después del invierno, en la primavera, su vida se renueva, cubriéndose de nuevos brotes y de tiernas hojas. El árbol nace de la tierra, renace de sus raíces, muere y resucita en sus hojas y en sus raíces, como se dice en el libro de Job. El árbol tiene una esperanza. Aunque lo corten, vuelve a retoñar y sigue echando renuevos. Aunque haya envejecido su raíz en la tierra y en el suelo se esté pudriendo su tronco, en cuanto siente el agua, reverdece y echa ramas como una planta joven. Job 14:7 e Isaías 6:12. En muchas civilizaciones, el árbol cargado de frutos evoca la fecundidad inagotable del cosmos. Otras veces, debido a la enorme longevidad de algunos árboles, que puede llegar hasta los 2000 años, aparecen como árboles de la vida. Los hombres o los dioses que comen de sus frutos no morirán. Por eso, el mejor lugar para nacer e incluso morir es junto al árbol. Por entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la enterraron más abajo de Betel,
al pie de una encina que llamaron encina del llanto. Génesis 35:8. Por todo ello, el árbol es uno de los elementos cósmicos más significativos de la vida cíclica, que permanentemente se renueva. En todas las civilizaciones antiguas, la vida abundante y el mundo de felicidad son representados por un árbol cargado de frutos. En una palabra, el árbol representa la vida, el fin de la vida en permanente renovación. Es símbolo de la vida plena. En la Biblia, además de la higuera y la viña, que aparecen generalmente juntas, tenemos estos otros árboles frutales: el granado, la palmera, el manzano, el almendro, el pistacho, el nogal. Las tribus nómadas del tiempo de los patriarcas dependían mucho en el tórrido calor del desierto de la vida que les ofrecían las sombras bienhechoras de los grandes árboles, bajo los cuales se edificaban muchas veces los lugares de culto. Levantó Abraham sus tiendas y fue a establecerse en el encinar de Mambré, cerca de Hebrón. Allí levantó un altar al Señor. En este lugar recibirá Abraham la visita de Dios, y a Sara, aunque ya era anciana, se le anuncia su fecundidad. Por eso no nos sorprende ver a los paganos prestar culto a las divinidades, sobre todo a las ligadas a la vida y a la fecundidad, en los llamados bosques sagrados, en los lugares altos, donde los árboles formaban parte del paisaje físico y espiritual. El pueblo de Dios, sobre todo por la voz de los profetas, luchó contra ese culto pagano de la fertilidad, y el rey Ezequías suprimió los santuarios de los altosanos, derribó las estelas, arrancó los postes sagrados, porque todo ello era un atentado contra el único y verdadero Dios. El profeta Ezequiel ataca todos estos cultos paganos de la fertilidad, celebrados bajo los árboles sagrados, y sabrán que yo soy el Señor cuando sus cadáveres estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en las altas colinas, en la cima de los montes, bajo los árboles verdes y las encinas frondosas, en todos los lugares en que hayan ofrecido incienso a todos los ídolos. Esto es, el árbol, símbolo de la vida material, se convierte también en símbolo de la vida divina y de la presencia de los dioses o de Dios entre los hombres. Pero el Antiguo Testamento conoce también otros árboles sagrados y simbólicos. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, bajo la forma simbólica de 3 hombres. En una zarza que ardía se le reveló el Señor a Moisés en la montaña. La profetisa Débora profetizaba debajo de una palmera. Zacarías en su visión ve a un hombre entre los mirtos de la hondonada. Tercero, símbolo de la sabiduría divina. Lo que acabamos de decir pretende fundamentar lo que la Biblia afirma acerca del significado profundo del árbol. Es sobre todo símbolo de la vida que viene del cielo a la tierra, de la vida del Espíritu. Simboliza la vida nueva, la vida ideal, pues este pueblo vivía en una región próxima al desierto, donde los árboles no abundan debido a la falta de agua. Por tanto, el simbolismo del árbol está muy ligado al del agua, a la vida. Precisamente la falta de agua es la que lleva al escritor más antiguo de la Biblia, el Yavista, a describirnos el jardín de Edén como un lugar donde abunda el agua, 4 ríos y los árboles. Como el agua era abundante, el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos. Es evidente que aquí no se trata de árboles normales, como los de nuestros huertos, sino de árboles simbólicos de la vida, una vida que solo Dios posee totalmente. El hombre no tiene capacidad para comer la vida total de estos árboles divinos, esto es, el bien y el mal, porque es limitado y hecho del polvo de la tierra. Por eso se le dice: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás. Comer del árbol de la vida significa no morir, vivir para siempre, algo que no le es posible al ser humano, que es caduco. Pero los seres humanos intentaron siempre, incluso mediante artes mágicas, alcanzar la vida eterna ya en este mundo. Por ejemplo,
Los antiguos habitantes de Palestina usaban amuletos que tenían grabados una mujer y un hombre junto a un árbol. El texto de Génesis 3:24, en que aparecen los querubines con la espada de fuego para guardar el camino del árbol de la vida, indica que el árbol es símbolo de vida divina, imposible de alcanzar en este mundo. Solo será posible en el estado futuro de la resurrección, como nos revela el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. En todos estos textos, el árbol está íntimamente asociado al símbolo de la vida, el agua, y depende de ésta. Con el símbolo del árbol, la Biblia no pretende hacer simples teorías, sino llevar a las personas a aceptar la vida que el Señor del cielo ofrece a todos. Así, el que acepte la palabra y la sabiduría de Dios se convierte en un jardín de árboles de todas las especies, como nos dice poéticamente el autor del Eclesiástico en Eclesiástico 24:12. En el pueblo glorioso eché raíces, en la porción del Señor en su heredad. Allí he crecido como cedro del Líbano, como ciprés en las montañas del Hermón, como palmera de Engadí, como los rosales de Jericó, como olivo en la llanura, como plátano he crecido, como cinamomo y aspálato, he dado mi perfume como mirra selecta, he derramado mi aroma, como gálbano, ónice y aceite, como incienso que humea en el santuario, como el terebinto he extendido mis ramas. Soy como una viña de los sanos sarmientos, y mis flores son frutos hermosos y abundantes. Cuarto, símbolo de la vida que viene de Dios. La teología del Apocalipsis sobre el árbol de la vida es la expresión de la vida que se alimenta con la palabra y la sabiduría de Dios. Por eso los autores bíblicos, partiendo de la experiencia concreta de la falta de agua, relacionan el agua y los árboles con la vida abundante que procede de Dios para el creyente, que escucha su palabra y sigue sus caminos. El justo es como un árbol plantado junto al río. Salmo 1. Igualmente expresivo es el profeta Jeremías. El que confía en el Señor será como un árbol plantado junto al agua, alarga hacia la corriente sus raíces, nada teme cuando llega el calor. Jeremías 17:8. El árbol, con todo, es simbolismo de la vida. Está, pues, en relación íntima con el estado paradisíaco que todo ser humano está llamado a construir para sí mismo y para los otros sobre la tierra. Quinto, símbolo del crecimiento de la vida. Por señal de la vida, el árbol se convierte en símbolo del crecimiento y de la vitalidad de una persona o de un pueblo. El árbol del sueño de Nabucodonosor está unido al árbol cósmico que llega desde la tierra hasta el cielo, pero al no crecer según los proyectos de Dios, será abatido. Confrontar el libro de Daniel capítulo 4, donde Nabucodonosor dormía y ve ese árbol bajo el cielo. La Biblia es aún muy común para organizar las generaciones de las personas o de los pueblos en forma de genealogías o árboles genealógicos, como prueba de que la bendición de Dios a la humanidad produjo su efecto. Sin embargo, el gran árbol de Jesé, padre de David, es la expresión perfecta del tronco de un árbol, que a pesar de ser cortado producirá nuevos brotes y ramas. De él brotará un nuevo David, el rey Mesías. Confrontar Isaías 11 y Jeremías 23:5. Sexto, la cruz de Jesús, nuevo árbol de la vida. El Nuevo Testamento utiliza también el simbolismo del árbol ligado a la vida, pero esta vida nueva total viene de Jesús. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como vida, fuente de la vida. En ella, la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida eterna. Juan 4:14. Jesús exige que sus discípulos sean árboles llenos de vida y de frutos.
No basta ser árboles estériles, vestidos solamente con mucho follaje. Todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Mateo 7:17, Lucas 6:43. Por eso la higuera estéril, símbolo de los dirigentes del pueblo, debe ser cortada para que no ocupe terreno en vano. Y la carta de Judas compara a los falsos doctores con los árboles sin fruto en otoño, completamente muertos, arrancados de cuajo. Judas 12. Pero fue sobre todo en el árbol de la cruz donde Jesús se convirtió en fuente de vida nueva para todos los creyentes. Muchas veces los cristianos hicieron de la cruz de Jesús solo un instrumento de suplicio y de muerte, pero, como estamos viendo, esa es una lectura muy parcial del árbol de la cruz. La cruz no es solo el árbol que mata. Si el Creador de toda vida y de todas las cosas quiso morir en ella, fue ciertamente para convertirla en un árbol de vida. No hay duda de que la cruz en las civilizaciones más antiguas está íntimamente relacionada con el simbolismo del árbol. El segmento vertical une la tierra con el cielo, mientras el horizontal simboliza las ramas del árbol. En este caso la cruz, lo mismo que el árbol, es un símbolo de totalidad. En otras palabras, la cruz es otra manera de evocar el simbolismo del árbol. Así se convierte en una escalera para subir al cielo. Esa fue la finalidad de la cruz de Cristo, elevar al cielo, mediante su muerte y resurrección, a todas las personas, simbolizadas en el brazo horizontal. Por tanto, la cruz gloriosa de Cristo se convierte en árbol escala para que todo creyente pueda subir al cielo. En el árbol de la cruz, Jesús, descendiendo, Dios hecho hombre, y ascendiendo, hombre que en la cruz asume la condición divina, se vuelve verdaderamente nuestro único mediador entre el cielo y la tierra. En el árbol de la cruz, Él reconstruye el puente entre Dios y la humanidad, destruido por el pecado de Adán en el árbol del paraíso. A partir de su elevación en el árbol de la cruz, Jesús asumió plenamente su papel de Salvador divino y universal. Séptimo, el árbol de la serpiente del desierto. En el Antiguo Testamento era prácticamente desconocido el simbolismo de la cruz, pero los condenados eran colgados de un árbol, o sea, ahorcados. Deuteronomio 21:21. Eso debe tener una cierta relación con el simbolismo del episodio de la serpiente en el desierto, narrado en Números 21:4 al 9. La serpiente de bronce, enemiga tradicional del hombre, clavada en un asta poste árbol, evitaba la muerte de los israelitas. El Señor envió entonces contra el pueblo serpientes venenosas. Moisés fue requerido para poner una serpiente de bronce en un asta, a fin de que quienes hubiesen sido mordidos por ella sobrevivieran. Número 21:6. Esto debe ser un recuerdo de ciertos ritos mágicos antiguos de curación del que formaban parte las serpientes, también ellas ligadas a la vida y al culto de la fertilidad, porque en Oriente la serpiente ha estado ligada siempre a la tierra madre, a la fertilidad de los campos, de los animales y de las personas, y, por consiguiente, a la vida y a la salud. Todavía hoy una serpiente enrollada en un poste es el símbolo de la medicina. Símbolo no muy alejado de lo que vemos en el libro de los Números. Sin embargo, aquí el que cura es el Señor y no el rito mágico pagano, como advierte el libro de la sabiduría. Cuando perecían por la mordedura de serpientes, tu ira no llegó al extremo, tan solo como corrección y por un breve tiempo fueron atribulados, pues tenían un signo de salvación que les recordaba los mandamientos de tu ley, y quien se volvía hacia él quedaba curado, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todo. Sabiduría 16, 6 y 7. Como vemos, el árbol y la serpiente son aquí dos símbolos de la vida reunidos en uno, y cuando los israelitas comienzan a adorar a la serpiente de bronce, en lugar de al Señor,
el ya citado rey Ezequías deshizo la serpiente de bronce hecha por Moisés, pues los israelitas continuaban todavía quemándole incienso. Segunda de Reyes 18:4. Jesús, partiendo posiblemente de este comentario del libro de la sabiduría, dirá a propósito de su subida al árbol de la cruz: lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca. Juan 3:14. Es evidente que el evangelista ve el árbol de la cruz solo como árbol de la vida, de la glorificación de Cristo y de la curación de cuantos lo aceptan como su Salvador. Pero así como en el desierto para ser curado del veneno de las serpientes, era necesario mirar aquel símbolo de la vida, así ahora para tener la vida eterna, para comer del árbol de la vida, es necesario creer en Jesús, que está levantado, es decir, que subió nuevamente a la condición divina por la escala del árbol de la cruz. El mismo evangelista, cuando Jesús ya estaba levantado en el árbol de la cruz, y refiriéndose al mirar del pueblo a la serpiente de bronce, dirá: mirarán al que traspasaron. Juan 19:37. De este modo, el árbol de la cruz se convierte en el único punto de confluencia de todas las miradas, de todos los enfermos del mundo, porque allí ya no hay un solo símbolo de curación, sino la realidad de la Pascua salvadora de Jesús que da la vida eterna, la vida total al que cree. Esa vida eterna viene del Espíritu de Jesús derramado sobre los creyentes, que no solo levantan sus ojos y sus palabras hacia el único Salvador, sino que también levantan su vida de la condición de pecadores a la vida cristiana. El mismo árbol, que históricamente fue motivo de un escándalo, se convierte por su simbolismo en una fuente inagotable de dinamismo para la fe de los creyentes. Este es el valor del símbolo de la cruz, como siempre subrayó la tradición cristiana. Los cristianos de los primeros siglos miraban la cruz de este modo. En las regiones más antiguas siempre aparece gloriosa, iluminada, celeste, como si estuviera hecha de piedras preciosas y además curiosamente rodeada de plantas y árboles, como para recordar el verdadero árbol de la vida, plantado en el nuevo Edén. Si es verdad que todo lo que la Biblia dice sobre la cruz, entonces tendremos que mirar hacia ella no como árbol de la muerte de Jesús, sino ante todo como árbol de donde nos vino la verdadera vida. Octavo, el árbol de Navidad. Hablando del simbolismo del árbol, es oportuno preguntarnos por el origen y significado de este símbolo navideño. ¿Por qué se coloca un árbol en nuestros pesebres o en las plazas y calles de las ciudades? Dado que el árbol, como hemos visto, es símbolo de vida, no puede faltar en el pesebre el lugar donde nació el propio creador de la vida. Ya en la Edad Media se representaba a Adán y Eva debajo de un árbol, el árbol de la vida, que fue para nuestros primeros padres fuente de caída, de pecado. En Cristo nacido en Belén, el árbol de la muerte se convirtió en árbol de vida para toda la humanidad. Así lo entendieron los cristianos de la Edad Media que celebraban la fiesta de Adán y Eva el día 24 de diciembre, víspera de Navidad. Los representaban acostados bajo el árbol del que prendían manzanas, en recuerdo de la manzana ofrecida por Eva a Adán. De acuerdo con la traducción latina del Génesis, como evocaban la nueva vida traída por Cristo, los árboles eran iluminados con luces. Sobre el árbol colocaban también una estrella, evocando la estrella de los magos. La tradición del árbol de Navidad se difundió por el sur de Alemania a partir del siglo III y pasó de allí a los pueblos eslavos. En el siglo XIX pasó también a Francia. Se trata, por lo tanto, de un modo de representar el nacimiento del Señor, junto con el símbolo del pesebre, aunque muchas veces no se explica a los hombres y mujeres de hoy, y los regalos que se colocan junto al árbol de Navidad no deberían hacer olvidar a aquel a quien el árbol representa.